El Padre Pío fue la razón por la cual innumerables personas abrazaron el cristianismo y fortalecieron su fe en Jesucristo. Era un santo venerado, dotado con el don sagrado de los estigmas. Estas heridas, que reflejaban los sufrimientos de Cristo, las llevó con dignidad y humildad a lo largo de su vida, marcada por el dolor y el sufrimiento. A pesar de su calvario, soportó todo en silencio, guiado por su inquebrantable devoción a Jesucristo. Sin embargo, uno solo puede imaginar lo que ocurrió en los momentos previos a su muerte. De manera asombrosa, Jesucristo mismo se apareció y habló con el Padre Pío poco antes de su fallecimiento. ¿Qué mensaje misterioso le transmitió Jesús? Si quieres descubrirlo, te recomendamos seguir esta historia hasta el final. En 1918, el Padre Pío experimentó los estigmas por primera vez. Aquella mañana, tras celebrar la misa, se sintió adormecido y fue invadido por una profunda sensación de quietud que lo desconectó del resto de los sentidos. De repente, una figura misteriosa, similar a una que había visto en 1913, apareció ante él. Esta vez, las manos, los pies y el costado de esta figura estaban sangrando. La visión aterrorizó al Padre Pío, provocándole una sensación indescriptible, como si fuera a morir. Sin embargo, por intervención divina, su corazón fue fortalecido y no pereció. Y aquí es donde las cosas se tornan más interesantes. Tras la desaparición de la visión, el Padre Pío notó que sus propias manos, pies y costado también estaban sangrando. Estos estigmas, compartidos con las heridas de Cristo, eran un don concedido por el Señor. Las heridas servían como un signo de su credibilidad como confesor y como hombre con la capacidad de discernir las almas. Las personas eran atraídas hacia el Padre Pío por los estigmas. Y el Señor usó este fenómeno para guiar a muchos fuera de caminos pecaminosos y situaciones difíciles hacia la esperanza de la resurrección. Durante los días solemnes que precedieron a su muerte en 1968, las circunstancias que enfrentó fueron las más peculiares de toda su existencia. Las heridas visibles que habían definido su identidad durante 50 años comenzaron a cerrarse lentamente. Había recibido estas heridas la mañana del 20 de septiembre de 1918, y medio siglo después, el 20 de septiembre de 1968, desaparecieron por completo tras varios días de desvanecimiento gradual. Sin embargo, estas heridas, visibles o no, formaron parte integral de su ser. ¿Sabías que Jesús se apareció al Padre Pío por primera vez en 1913, 5 años antes de que recibiera los estigmas? Esto nos lleva a una revelación crucial. En una carta dirigida a otro sacerdote, el Padre Pío describió una visión desgarradora que vivió una mañana de viernes mientras aún estaba en la cama. Jesús se le apareció, pero esta vez algo era diferente. Su figura estaba maltratada y desfigurada, un espectáculo que desgarró el corazón del Padre Pío. Mientras lo observaba, Jesús le mostró una multitud inmensa compuesta tanto de personas comunes como de figuras eclesiásticas de alto rango. Algunos de estos sacerdotes celebraban misa, otros se colocaban los ornamentos sagrados y otros más se los quitaban. Pero lo que más impactó al Padre Pío y lo hizo llorar fue la mirada de Jesús hacia aquellos sacerdotes. Era una mirada cargada de dolor y reproche, un reflejo del sufrimiento que el Señor cargaba por los errores de los hombres, incluidos aquellos consagrados al servicio de la Iglesia. 2 lágrimas rodaron por las mejillas de Jesús, y era evidente que estaba profundamente afligido. Con una expresión de gran disgusto, Jesús se apartó del grupo de sacerdotes y los llamó carniceros. ¿Por qué los llamaría así? La razón, aunque impactante, es desgarradora. Jesús expresaba su decepción por la forma en que estos sacerdotes estaban llevando a cabo sus deberes sagrados, lo que debía ser un servicio lleno de amor y devoción. Para algunos se había convertido en una rutina desprovista de significado espiritual. Jesús entonces se volvió hacia el Padre Pío y le habló directamente. Con un tono solemne le dijo: «Hijo mío, no creas que mi agonía solo duró 3 horas. No, estaré en agonía hasta el fin del mundo por las almas a las que más he bendecido». Estas palabras transmitían el peso eterno del sufrimiento de Jesús por la humanidad. Su dolor no era solo físico, sino profundamente espiritual, causado por la indiferencia, el desdén y la ingratitud de aquellos a quienes había amado incondicionalmente. Jesús continuó, revelando el tormento que había soportado durante su pasión. Enfatizó la importancia de no dormir espiritualmente en estos tiempos críticos, añadiendo que anhelaba, aunque fuera, una gota de compasión humana. Sin embargo, se sintió abandonado bajo el peso de la indiferencia de las personas, especialmente de algunos de sus propios ministros. La ingratitud de aquellos que debían ser los guardianes de su amor hacía su agonía aún más insoportable.
Jesús lamentó cómo su amor era mal correspondido y cómo las personas añadían desprecio y desconfianza a su indiferencia. En un momento de tristeza extrema, admitió que, en ocasiones, se sentía tentado a castigarlos si no fuera por la intervención de ángeles amorosos y almas compasivas. Este es uno de los aspectos más impactantes de su revelación. En la primera carta que el Padre Pío escribió después de recibir los estigmas, relató en detalle todo lo que había ocurrido. Esto fue lo que dijo. En la mañana del día 20 del mes pasado, en el coro, después de celebrar la misa, vi ante mí una figura misteriosa que se asemejaba a la que había visto la noche del 5 de agosto. La única diferencia era que las manos, los pies y el costado de esta figura manaban sangre. La visión me llenó de terror, y las emociones que experimenté en ese momento son indescriptibles. Creí que podría morir, y seguramente lo habría hecho si el Señor no hubiera intervenido fortaleciendo mi corazón, que sentí como si fuera a estallar en mi pecho. Cuando la visión desapareció, me di cuenta de que mis propias manos, pies y costado estaban sangrando. Imagina la agonía que soporto, una agonía que persiste casi todos los días. La herida en mi corazón sangra incesantemente, especialmente desde esa tarde hasta el sábado. Querido Padre, estoy consumido por el dolor que causan estas heridas y por la angustia que infligen a mi alma. Temo que pueda desangrarme, a menos que el Señor escuche mi ferviente súplica para aliviarme de esta condición. ¿Me concederá Jesús, quien es tan benevolente, esta gracia? ¿Me liberará al menos de la vergüenza que provocan estas señales externas? Alzaré mi voz y lo suplicaré sin cesar hasta que, en su misericordia, elimine estas marcas visibles que me causan tanta humillación y vergüenza insoportables. De entre todas las personas del mundo, Jesús eligió al Padre Pío para otorgarle sus heridas. Durante los siguientes 50 años las llevó consigo, junto con el sufrimiento que éstas implicaban. Aquí es donde la historia toma un giro repentino. Después de celebrar una misa ardua el 22 de septiembre de 1968, a la edad de 81 años, el Padre Pío, débil y exhausto, necesitó la ayuda de sus hermanos franciscanos para llegar a su cama. En las primeras horas del 23 de septiembre, tras confesarse y renovar sus votos, logró pronunciar los nombres de Jesús y María mientras sostenía un rosario. A pesar de su estado debilitado, alrededor de las 2:30 de la madrugada, pareció mostrar una leve mejoría. Los presentes no fueron testigos de nada extraordinario en apariencia. Parecía que el santo, quien a lo largo de su vida había experimentado innumerables eventos sobrenaturales, percibía algo que los demás no podían ver. Reuniendo sus últimas fuerzas, susurró: «Veo dos madres», y suavemente dijo: «María», antes de fallecer. La naturaleza de su visión sigue siendo un misterio. Una posibilidad es que se refiriera a su madre espiritual, la Virgen María, y a su madre biológica. También es relevante considerar que la Iglesia, a menudo simbolizada como una madre, podría haber sido parte de esta revelación. Aunque parece probable que su última palabra, María, hiciera referencia a la Virgen, es importante notar que el nombre de su madre biológica también era María. Otra figura mística cercana al Padre Pío, la hermana Rita Montella, quien afirmó haber estado espiritualmente conectada con él durante sus últimos momentos, ofreció un testimonio fascinante. Según su relato, creía que en la habitación estaban presentes la Virgen María, San Francisco y Santa Clara al momento de su muerte. Esto refuerza la idea de que cuando el Padre Pío mencionó María, podría haberse referido a la Virgen. En cualquier caso, es apropiado que un hombre cuya vida estuvo repleta de encuentros sobrenaturales concluyera su jornada terrenal con una visión mística. El Padre Pío era conocido por la intensidad de su celebración de la misa, que a menudo duraba hasta 3 horas. Para él, la misa no era simplemente un acto litúrgico, sino un compromiso profundo de todo su ser. Representaba el punto culminante de su día y la fuente de su fortaleza interior. Comenzaba su día a las 3:30 am, dedicando las primeras horas a la meditación y la oración, preparando su corazón para el santo sacrificio. Cuando llegaba el momento de presidir la misa, se veía profundamente conmovido, inmerso en la pasión de Cristo. Para el Padre Pío, cada gesto, cada palabra, cada elemento de la misa tenía un significado trascendental. Comprendía que no solo estaba recreando un ritual, sino participando en el misterio más sagrado de la fe cristiana. Era común verlo mostrar emociones intensas durante la misa. A veces lloraba en silencio, su semblante alternando entre la palidez y un resplandor intenso. Su devoción era tan profunda que incluso su cuerpo reflejaba su conexión espiritual, con ligeros sollozos y contracciones. Era como si para él, la barrera entre el altar y el Calvario se desvaneciera, permitiéndole vivir la pasión de Cristo de manera tangible.
Además, su meticulosa atención a cada detalle de la misa contribuía a la duración de sus ceremonias. Desde las rúbricas hasta la consagración, el Padre Pío abordaba cada elemento con una profunda meditación, invirtiendo su corazón y alma en cada acción. Al recitar la liturgia, pronunciaba cada palabra con claridad y emoción. La consagración en particular tenía un significado especial para él. Solía dedicar tiempo adicional en adoración al pan consagrado, consciente de que en ese momento sostenía el cuerpo de Cristo en sus manos. En sus últimos años, debido a su salud en declive, las misas del Padre Pío eran más cortas, durando alrededor de 1 hora. Sin embargo, incluso en esos momentos, la misa seguía siendo un recordatorio de su profundo significado, un viaje espiritual al Calvario, donde se encontraba con Jesucristo, nuestro Señor. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue testigo de los males del mundo, soportando la violencia y la animosidad de 2 guerras mundiales. A pesar de las adversidades, su devoción por la misa permaneció inquebrantable. La misa continuó siendo su conexión directa con el Calvario, un lugar de encuentro con Jesús y una fuente de fortaleza divina. Su amor y devoción por la Virgen María también fueron un pilar en su vida. Desde joven, el Padre Pío mostró un afecto inquebrantable por la Virgen, un amor que no hizo más que crecer con el tiempo. Para él, el rosario era mucho más que un conjunto de oraciones. Era su arma espiritual, una expresión de su confianza en la poderosa intercesión de la Madre Santísima. El Padre Pío dedicaba gran parte de su tiempo a rezar el rosario. Siempre lo llevaba consigo, ya sea sosteniéndolo en sus manos o manteniéndolo cerca. Un fraile capuchino que lo asistía recordó cómo el Padre Pío solía lavar sus manos con cuidado, asegurándose de mantener una libre para sostener su rosario. En una ocasión, el Padre Pío dijo: algunas personas creen de manera absurda que pueden navegar por la vida sin la ayuda de la Santísima Madre. Pero él sabía que el rosario era un arma poderosa contra los males del mundo. Fervientemente rezaba el rosario todos los días, incluso guardaba varios bajo su almohada. En una noche en la que no pudo encontrar uno de sus rosarios, llamó con urgencia a alguien para que le trajera su arma. Para el Padre Pío, el rosario no era solo un conjunto de oraciones repetitivas, sino una ofrenda sincera y amorosa a su querida Madre en el cielo. En los momentos de prueba, confiaba plenamente en la intercesión de la Virgen María, creyendo firmemente en su capacidad para sanar tanto el cuerpo como el alma. Por eso, animaba a otros a perseverar en la oración diaria del rosario, convencido de que todo es posible cuando se reza con devoción y con el corazón. El Padre Pío fue, sin duda, uno de los santos más bendecidos de la comunidad católica. Su conexión con Dios era tan profunda que el Señor decidió compartir con él las heridas de la pasión. Aunque no todos tengamos la gracia de portar los estigmas como él, podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo la fuerza y el coraje necesarios para acercarnos al sacramento de la Santa Comunión. A través de este encuentro sagrado, podemos aspirar a convertirnos en mejores personas de lo que fuimos en el pasado.